Efesios capítulo 6, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Listo? Qué pena, disculpen, hermanos. También Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Y claro, concuerda esto con el texto que leemos en Efesios. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a decirles algunas cosas, hermanos, a las familias, a los papás y a las mamás. Y espero que Dios utilice esta palabra esta mañana para que despertemos. Dios ha entregado en nuestras manos unas joyas muy admirables, nuestros hijos. No sé si esté equivocado o esté diciendo la verdad. La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos que usted tuvo, o que tiene o que va a tener, no escogieron el papá ni la mamá. Tampoco escogieron el color. Tampoco escogieron el lugar donde nacieron. Ni usted ni yo, ni siquiera escogimos el nombre. A mí me pusieron así porque mi papá se llamaba así. Y seguramente que a usted, algunas de ustedes las pusieron así porque la mamá se llamaba así, la abuela o la tatarabuela. Generalmente en el ámbito nacional, según la registraduría, el nombre que prevalece en Colombia en las mujeres es María, porque es un pueblo religioso y piensa que si lleva el nombre de María, pues ya está santificada. Y el nombre más popular en Colombia de los varones es José y Antonio. Bueno, alguna bobada tiene. Pero nosotros no escogimos ni el nombre, ni el papá, ni la mamá, ni el lugar, ni el color. Igualmente nuestros hijos no escogieron nada de eso, ni siquiera la profesión que ustedes tienen, ni siquiera la iglesia que usted escogió. Todo tenemos que admitirlo, que está dentro del plan de Dios. Y como es un tesoro que Dios nos entregó en nuestras manos, somos responsables directos de la educación cristiana de nuestros hijos. Este es un culto de familia y por eso vamos a hablar de familia. Somos responsables nosotros 100%. No es la enseñanza secular de la escuela ni de el colegio, ni tampoco la enseñanza que dan los maestros en la dominical. La enseñanza que dan los maestros en la dominical nos ayuda, pero el responsable directo es el papá y la mamá de la educación de los hijos, de la educación cristiana de los hijos. Sus hijos, repito, son un tesoro valioso que el diablo persigue. Que ahí eso está el problema, hermano. Y si usted mira la historia bíblica, desde el principio, Satanás ha perseguido a los hijos. Sí, señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel se multiplicó en gran manera en Egipto, que
Faraón mandó matar a los niños, ¿se acuerdan de esa historia bíblica? Con el fin de que no se reprodujera la humanidad y deseando los egipcios, con el fin de que al fin no se conviertan en un ejército poderoso y se levanten contra nosotros. Y mandó matar los niños. En eso se escapó Moisés, ¿se acuerdan de la historia? Se escapó Moisés porque Dios tenía un programa. A Dios nada lo coge de improviso. Él conoce el fin desde el principio y Él anuncia las cosas que no son como si fueran. Posteriormente, Faraón, cuando Dios se propuso libertar a Israel, Faraón le dice a Moisés: vayan todos, menos los niños. Los niños me los deja aquí. Moisés le dice: no, Señor, aquí no se queda ni una pezuña de nuestras ovejas, iremos con los niños. Oiga eso, pongan cuidado, iremos con nuestros niños. ¿Usted quiere que sus hijos se salven? Vamos a tomar algunas precauciones esta mañana y seguimos hablando de eso. Satanás quiere sus niños, porque los niños son una plastilina y tienen mentes vírgenes y en blanco, donde Satanás pueda enseñarle todo tipo de doctrina falsa. Cuando Josué se despide del pueblo y dice a la nación: miren, si ustedes quieren servir a los dioses en cuya tierra habitáis, es asunto de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué primero yo? Porque el papá y la mamá son ejemplo y tienen que ser ejemplo. Son figuras en la Biblia que son importantes. Cuando Dios le ordena a Noé que entrara al arca, lo primero que Dios le dice a Noé: entra tú, primero tú, luego tus hijos, luego tu esposa y tus nueras. Noé, entra tú primero, porque el papá tiene que estar primero. El papá y la mamá tienen que estar primero. Cuando salieron del arca, igual, Dios dio esa orden en ese orden: sal tú primero. Vaya echándole cabeza a esas figuras en la Biblia. Yo y mi casa. No dice Josué mi casa y yo, sino yo y mi casa serviremos al Señor. Recuerden ustedes que cuando Herodes se sintió engañado por los reyes del oriente, mandó matar a los niños. Son historias bien conmovedoras en la Biblia, porque Satanás quiere a sus hijos y los quiere destruir. Hoy no es una cosa nueva. El comunismo que se acrecenta todos los días en el mundo pide sus hijos. En las escuelas comunistas lo que hacen es, dicen ellos, que los hijos no son suyos sino del Estado. Y es el gobierno en los países comunistas, es el gobierno quien educa a sus hijos y no usted. De una vez, en la vida del señor Chávez en Venezuela, lo primero que hizo fue hacer que los niños, acabar con la educación religiosa en las escuelas y colegios y decir: los niños no son propiedad de ustedes sino del Estado. Y lo que hacen las escuelas comunistas es que cogen a los niños desde su infancia y les siembran en sus mentes el ateísmo, el agnosticismo, todo lo que se llama Dios para ellos no existe. Y desde niños los adoctrinan para que cuando sean adolescentes y jóvenes
nieguen a Dios por todas partes y se conviertan en blasfemos. ¿De dónde surgen, hermanos, toda esa multitud de jóvenes que salen a las calles a destruir cosas? Eso viene de la niñez, porque hace mucho tiempo en las escuelas y colegios ya no es obligación la educación religiosa, porque quieren sacar de las escuelas y los colegios la enseñanza de Dios. Ya es opcional, si quiere, bien, y si no, no es obligación. Ese es el camino del anticristo. Ese es el camino del comunismo, es el camino del anticristo, que le siembra a sus hijos pequeños, adolescentes y jóvenes la no creencia en Dios. Y finalmente usted encontrará adolescentes y jóvenes protestando contra todo mundo. Protestan contra el Estado, contra las leyes, contra las religiones, contra las iglesias. Y nosotros, iglesia, en Colombia estamos amenazados. La libertad de cultos está amenazada en este momento. Solo les pido, hermanos, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea, es decir, no hay candidato que sirva. Todos son egoístas y corruptos. Nosotros no tenemos nada que hacer aquí. El que queda irá por el mismo camino. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que lanzar un clamor serio, en serio, no político, sino espiritual. Espiritual. Y créame y entienda que quien se quiera levantar contra nosotros se tiene que ver con Dios. Se lo digo en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea, en el nombre de Jesús se tiene que ver con Dios. La Biblia dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo, ¿cómo se llama la cabeza de este cuerpo? Jesús. ¿Y cómo se llama el cuerpo de esa cabeza? Jesús. Perdóneme, pero es así. Si usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora le pregunto, saque la cédula. ¿Qué hay en la cédula? ¿Qué ve usted en su cédula? No más la cabeza. Y a usted le preguntan, su cédula, ¿qué aparece en la cédula? Solo la cabeza. Pero esa cabeza representa todo el cuerpo. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal. ¿Cómo se llama su cabeza? Fulano de tal. ¿Y cómo se llama su cuerpo? Fulano de tal. Es decir, el cuerpo y la cabeza tienen un solo nombre. Y déjeme decirle esto, hermano. Saulo de Tarso, ¿a quién perseguía? A la iglesia. Y se encuentra con el Señor. Y ya saben lo que pasó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, ¿cómo se identifica el Señor con la iglesia? ¿Por qué me persigues? Saulo dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia persigue a Jesús. Y el que persigue a Jesús se lo llevó el diablo, hermano. Porque Jesús venció en la cruz por la iglesia, compró la iglesia. Somos propiedad de la iglesia, del Señor. Así que quien se quiera levantar se fregó. Por eso, pero esto no es de bla 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 y bla bla bla. Iglesia, tenemos que clamar a Dios. Hay cosas que Dios puede permitir para castigo. Colombia es un país lleno de corruptos y de ladrones, y pueden ocurrir muchas cosas para castigar a Colombia. Pero que Dios nos guarde, iglesia. Que Dios guarde la inocencia de la iglesia si hay seriedad y si hay limpieza en nosotros.
Si hay integridad en la iglesia, Dios la guarda con toda seguridad. No importa el que venga, si sea el diablo el que venga, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. No importa. Usted recuerda a Naamán, la historia de Esther, la recuerda. Naamán odiaba a los judíos porque Mardoqueo, que era el vigilante de la puerta del palacio, nunca se inclinaba hacia él. Y Amán sintió odio y se dio cuenta que era judío, y usted sabe la trama que hizo para hacer matar a los judíos. Fue una cosa dura. Es una historia muy bonita de cómo Dios puede salvar a una iglesia. Preparó la horca. Vamos a matar, a colgar a Amán. Lo vamos a colgar. Y tenía la orden de hacerlo. Tenía la orden de matar a todos los judíos que habían en el imperio persa. Tenía la orden. Pero cuando el diablo piensa una cosa, Dios está pensando otra. Hermano, la horca que Amán hizo para que colgaran a Mardoqueo, lo colgaron a él. El odio que despertó contra los judíos se tornó al contrario. Fueron los judíos los que tomaron venganza porque Dios estaba con ellos. Porque Dios quería guardar el linaje de su pueblo. Y así fue como Dios guardó el linaje de Israel en el reino de Persia, porque detrás de ese linaje estaba la simiente del Mesías. Dios nos puede guardar. Dios es capaz de guardarnos y nos va a guardar en el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios permite. Y le digo una cosa, hermano, se lo advierto. Dios puede zarandearnos el país para zarandear la iglesia también. Porque estamos adormecidos, créame que así es. Muy pasivos, muy, ¿qué le digo yo? Pues como nadie nos persigue, nadie nos tira piedras, no, es decir, muy conformes. Estamos en una etapa de confort. Y Dios no quiere este tipo de iglesia. Dios quiere una iglesia más espiritual, una iglesia más cristiana, una iglesia más santa, una iglesia que tenga más visión, porque esta iglesia espera al Señor Jesucristo, que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y Dios no se va a llevar a una iglesia tibia. Dice Apocalipsis capítulo 3, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y créame que le estoy hablando en serio, en el nombre de Jesús. Dios puede permitir un Saulo de Tarso para que nos persiga, para que entendamos que así tan fácil no vamos a ir al cielo. Esto hay que lucharlo, esto hay que pelearlo, esto es una batalla y tenemos que ganarla en el nombre de Jesús, pero se gana en las rodillas, siendo más espirituales, y nos falta. Cuando el diablo quiso matar a Sadrach, Mesach y Abednego y los metió al horno de fuego, pero Dios los sacó de allá. Cuando quiso matar a Daniel en el foso de leones, y Dios permitió. Mire usted que hay cosas que Dios permite. Dios permitió, mire, recuerde estas cosas. Dios permitió que José pasara por 13 años de conflicto para luego ponerlo como gobernador. Dios permitió que Moisés tuviera que ir 40 años al desierto. Ya sabe lo que es un desierto. Un hombre acostumbrado al lujo y a todas las comodidades de Egipto, pero tuvo que estar 40 años en el desierto, porque allí fue donde Dios lo preparó. Dios permitió
que Sadrach, Mesach y Abednego fueran hasta el foso del horno. Ellos experimentaron. Dios lo permitió. Dios podía haberlos guardado sin que fueran allá, pero Dios los dejó que fueran allá. Y allá Dios se glorificó. En el horno de fuego Dios se glorificó. Dios permitió que Daniel fuera al fondo del foso de los leones. Lo permitió. Y allá Dios lo salvó. Habrán cosas que Dios va a tener que permitir para probarnos. La Biblia dice que la fe nuestra se prueba como se prueba el oro. Y así dice, así como se prueba el oro, sea hallada vuestra salvación. De esa misma manera. No le estoy metiendo miedo. Estamos muy relajados, iglesia. ¿Somos la iglesia del Señor? Sí, yo lo creo. ¿Tenemos la sana doctrina? También lo creo. Pero estamos muy conformes. Se ora muy poco. Se estudia la Biblia muy poco. Dios permita, hermano, que entendamos que necesitamos buscar más a Dios. Dios permitió a Satanás que zarandeara a Job. Y ustedes conocen la historia. Dios lo permitió. Claro, tuvo que pasar por dificultades difíciles, pero al fin Dios lo bendijo al doble. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, metámonos al tema que les traigo en esta mañana. Hace 15 días estuve con los jóvenes de aquí en la iglesia de Itagüí, en una integración de jóvenes. Allí presenté este tema con el título Peligros juveniles. Ya hice esa introducción y les pegué a ustedes un regañito, pero me lo van a agradecer. Y le voy a decir por qué. Vamos a hablar de peligros juveniles. Pero la mayoría de los adolescentes están en su clase, los niños también. Pero como esta mañana les estoy hablando a ustedes, ¿de dónde surgen los problemas de los jóvenes? ¿De dónde surgen los problemas de los niños? ¿Cómo empieza todo esto? Y lo que les voy a leer, porque voy a leer mucho hoy, no se me duerma. Este estudio que tengo aquí, lo tomé, lo copié de un grupo de psicólogos cristianos. Psicólogos cristianos que han hecho un estudio. Esto es solamente un pequeño resumen. Estudios sobre los problemas de la juventud. Y que son problemas que estos psicólogos se van al origen de las cosas. ¿De dónde nacen los problemas de la juventud? ¿Y de dónde nacen los problemas en la niñez? Los problemas de la juventud nacen en la niñez. Y los problemas de la niñez nacen en la casa. Y voy a decirles por qué. Peligros juveniles, anótelos. Yo sé que no voy a terminar hoy porque ya se me fue media hora. Voy a leerles. No se me duerman que voy a leerles bastante hoy. Introducción. Repito, esto lo tomé de un grupo de psicólogos. Las continuas presiones y factores externos esclavizan cada vez más la juventud de este mundo. Sus males, dolores y azotes hacen necesario que desde esta guía se deje escuchar una voz de alerta que despierte las conciencias acondicionadas a nuestro confort. La vida moderna nos hace estar conformes sin mirar los peligros que se ciernen internamente. Una voz de alerta se levanta en este mundo perdido, una voz de esperanza que encamine a los jóvenes, niños y adolescentes en la iglesia, empezando desde los hogares. Peligro número 1,
las drogas. Drogas. Yo no soy experto en decirle a ustedes lo que causan las drogas, pero esto es lo que encuentro de gente experta. No, peligro número 1, drogas. El uso de las drogas es muy antiguo. Su origen se remonta al lejano oriente y a Asia. Como ya sabemos los efectos dañinos, el estado natural, moral y espiritual del hombre, convirtiéndose en un triste y trágico esclavo de las cosas irreales, envenenando así su propia vida y convirtiéndolo en un esclavo del diablo, el cual quiere que la obra de Dios se vea como algo ridículo y algo imperfecto. La plaga mortífera de la droga cada vez más se extiende y más son los horrores tenebrosos y los tentáculos se extienden por todo el mundo, no importando color político, ni religión, ni raza. Su tóxico diabólico no respeta edad, sexo, educación, cultura, aspectos socioeconómicos. La cultura y la moral caen rendidos a los pies de la droga. Ya ustedes saben todo eso. Todos los movimientos cívicos, culturales y religiosos hacen de todo para detener este avance perverso, pero nada de eso funciona. Existen centros de rehabilitación de drogadictos, existen centros de alcohólicos anónimos y nada de eso funciona. El gobierno piensa en incrementar el número de policías y de ejército y el número de cárceles con el fin de retener el consumo y el apogeo de las drogas y otros vicios, pero nada sirve. Las cárceles y los reclusorios se convierten, al contrario, en una trampa mortal. Es cierto. Iglesia, amigo y hermano, nada de esto funciona. Solo el poder de Dios funciona. Solo. Lo demás no funciona. ¿Por qué los jóvenes se drogan? Los jóvenes de nuestra generación carecen de seguridad personal. Oigan, papás, en el hogar escasea el afecto natural, el amor, la comprensión y lo más importante, en los hogares escasea la presencia de Dios. El hogar donde la estructura cristiana no existe y el calor del buen ejemplo esté muerto y Dios sea considerado solo como un referente de la historia, pero no presente en la realidad de la vida, la puerta de la mentira, de la inmoralidad están abiertas, serán sencillamente un semillero para futuros drogadictos. ¿Dónde nace el problema? El problema nace en los hogares. La falta de afecto, amor, comprensión, y estoy repitiendo lo que leí. Y lo más importante, donde no exista Dios, solo existe vanidad, mentiras y malos tratos que conviertan a nuestros hijos en esclavos de la droga. Por eso estoy hablando de ustedes, porque ustedes y yo somos los responsables número 1. Yo dije al principio que Dios nos hable. Una sociedad donde los niños estorban y muy poco se les tiene en cuenta, donde los pequeños se forman frente a un televisor con todos sus programas dañinos. Hago un paréntesis. Un hogar, una sociedad donde los niños estorban. Ya hoy los hogares prefieren una mascota, un gato, un perro o un conejo, a tener un niño.
Los niños estorban. Para nosotros, nuestros niños son nuestro principal tesoro en la iglesia, para su hogar y también para nuestros hijos. Y repito, donde los pequeños se forman frente a un televisor, en todos sus programas dañinos. Si de pronto usted siente que le pise un callo, pegue un grito. Programas inmorales, donde no hay tiempo para cultivar una personalidad apegada a Dios, a lo bueno, a todo lo que es de buen nombre. Allí se forman los nuevos drogadictos. Necesitamos una sociedad que viva en santidad, más que predicarla, que hable del amor de Dios, que perdona, que protege y santifica. Una generación que no teme a Dios, que no tenga bases cristianas, siempre será esclava de cualquier vicio perverso. ¿Dónde nace todo esto? En el hogar. Y hermanos, les alerto precisamente es para eso. Los niños hoy se están formando frente a un televisor, un celular, una pantalla, un portátil. Ya usted, si quiere calmar a sus niños, póngale el celular. Si quiere que su niño coma, póngale el celular al frente o el portátil, y ahí sí está feliz. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos, para engendrar en ellos el afecto, el amor y el cariño por nuestros hijos? Nuestras generaciones antiguas, y no quiero ser un retrógrado, pero nuestros antepasados, nuestros ancianos, padres y abuelos, tuvieron una educación muy diferente. No había nada de estas cosas y era una cultura muy sana, muy sana. Peligro número 2, iglesia: ocultismo. La palabra ocultismo viene del latín occultus y se refiere a cosas escondidas, secretas, cosas escondidas y secretas, operaciones que tienen que ver con lo sobrenatural y las ciencias ocultas, con la actividad de fuerzas demoníacas. Nuestros niños en escuelas y colegios son curiosos y la mayoría de los casos nuestros padres no se dan cuenta. En colegios y escuelas se enseña actualmente el ocultismo. El ocultismo abarca una gran cantidad de temas. Le menciono algunos. El ocultismo abarca como la astrología. Escuchen, hermanos, que yo sé que hay algunos que todavía no se han convertido, que andan detrás del horóscopo, de la carta astral, y todavía hablan de los signos zodiacales. Como yo soy signo tal. Su suerte no la tienen los signos zodiacales. Su suerte la echó Jesús en la cruz del Calvario. Así que no crea todos esos mentirosos. La astrología, la varita mágica, la adivinación y todo lo que se desprende de la astrología, como la tabla ouija, satanismo, cartomancia, espiritismo, la magia blanca, la magia negra, la psicometría, la parapsicología, que anteriormente se llamaba brujería. Hoy la bruja se llama parapsicóloga, es decir, le cambiaron el título para que no se vea más feo, pero sí, sigue siendo bruja. Hipnotismo, brujería, superstición. Estos son algunos métodos que Satanás utiliza en contra del hombre. Y déjeme decirle algo, hermanos. El cristiano que se aparta de Cristo y comienza a blasfemar de la doctrina de Cristo, termina invocando demonios. La Biblia dice, cuando el espíritu malo sale de una persona, ese espíritu va buscando, sale
y va buscando dónde habitar. Luego ese espíritu piensa: hombre, voy a darle un paseíto por la casita que dejé. La casita, o sea, el cuerpo. Resulta que cuando llega, ese espíritu malo encuentra la casita vacía, adornada, bien barrida. Porque, no sé si se me está entendiendo la metáfora, esa casita es el cuerpo suyo y mío, donde una vez habitaron los demonios, porque el pecado es inducido por los demonios. Y entonces el Señor a usted lo rescató y limpió esa casita y la hizo templo del Espíritu Santo. De ahí salieron muchos demonios, pero entonces estos demonios dicen: hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estará mi casita? Y vuelve y la busca. Ojo, vuelve y la busca y la encuentra barrida, bonita, perfumada. ¿Y qué hace este demonio? Va y se busca otros 7 y le dice: muchachos, ¿cómo les parece que la casa de donde me echaron está vacía? Vamos a hacer morada. Y se va con otros 7, ya son 8. Y dice la Biblia, y hacen morada en esa casa, que es el cuerpo. Y dice la Biblia que el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Porque si usted con un demonio era un diablo, ahora con 8. Por eso, hermano, no juegue. Su vida cristiana es un tesoro, es una bendición, y usted tiene que cuidarla. Entonces el diablo viene y busca esa casita y ya no hay oración, ya no hay Biblia, ya no lee la Biblia, ya no ora, ya no va al culto, no hay sino televisión, películas morbosas, pornografía, y dice: muchachos, triunfamos. Ojo, que esta casita hay que mantenerla con oración, con lectura de la palabra, con el culto y con alabanza a Dios para que esto mantenga vivo. ¿Cómo está su casita? Hemos visto algunas personas que se han ido de la iglesia blasfemando de la doctrina y de lo que una vez recibieron. Algunos por aquí pasaron por la plataforma predicando bonito y hoy están embalados, se salieron de la iglesia y se fueron a blasfemar de la doctrina, y muchos de ellos hoy están yendo a los centros de brujería. Cuando usted no es fiel, Dios le permita que el diablo lo enrede. Saúl no quiso ser fiel a Dios, y mire usted por los caminos que Saúl recorrió. Todo el tiempo pecando y pecando y pecando. Y finalmente Saúl terminó en los brazos de una pitonisa. Y finalmente Saúl terminó suicidándose y al infierno con él. El hecho de que no conozca al Señor, eso no quiere decir que usted ya está en el cielo. Usted y yo tenemos que perseverar. Perseverar, iglesia. Y lo que nos mantiene vivos en la iglesia es la oración, la lectura de la palabra y el culto. ¿Sí o no? Si usted deja esas 3 cosas, ojo que detrás de usted vienen otros 7 espíritus. ¿Y no ha visto usted que la persona que se aparta de Cristo se vuelve peor? A veces hasta se transforma su cara. Este es fulano de tal. Si cuando estaba en la iglesia tenía una apariencia más elegante, más bonita, uy, se le nota por encima los demonios que tiene. ¿Los ha visto? ¿Quiere permanecer bonito, hermano? ¿Quiere seguir siendo bonito como es? No se quite la mascarilla. Carlitos, Carlos no la hace limpio, hermano. No, en serio. Si quiere tener esa imagen de Cristo en su rostro, persevere en el Evangelio. Porque estamos siendo formados
a la imagen de Dios. Ocultismo. Ustedes saben, hermanos y amigos, que los brujos, adivinos y sortílegos han sido siempre los asesores de los gobiernos. ¿Quién eran los asesores de Faraón? Brujos, sortílegos, hechiceros, adivinos. ¿Quiénes eran los asesores de los cananeos? Brujos, sortílegos, adivinos, hechiceros. ¿Quiénes eran los asesores de Nabucodonosor? Brujos, adivinos, sortílegos, hechiceros. ¿Quiénes fueron los asesores del otro rey después de Darío? No, antes de Darío. Belsasar. Brujos. Todos ellos primero invocaban a los... A ver, llamemos al brujo, al adivino, a ver qué tiene que decir sobre esto. Porque los gobiernos en el mundo están asesorados por los brujos, adivinos y hechiceros. Y en Colombia no es un secreto eso. Cuando el señor presidente, el anterior a este, que se hizo pasar por santo, lo primero que hizo fue ir a las tribus indígenas, a los arhuacos, que son evocadores de espíritus, y allá, antes de tomar posesión, los indígenas lo ungieron con sus rezos, con sus hierbas, con sus hechizos, que para que fuera un buen gobierno. Y todos tienen como asesores brujos, adivinos y hechiceros. ¿Puede usted saber en qué manos estamos nosotros? Por eso, entre más días, nosotros tenemos que aferrarnos a la mano del Todopoderoso. No existe otro camino. No existe. Número 3. Así que tenga cuidado, hermano, con sus hijos. Vea, sea precavido. Sobre todo les digo a las mamás, ustedes tienen más intuición en esto. Sus hijos llegan del colegio, de la escuela, métase a su cuarto de los niños cuando estén dormidos y huélale la ropa, huélale el maletín, a ver a qué huele el maletín, si tiene rastro de droga. Acérquese a él y huélalo de cerca, que eso es notable. Cuando su niño viva encerrado detrás de un cuarto con el pretexto de que está haciendo trabajos, ojo, hoy día, así hayan muchos hijos en una familia, a usted le toca comer solo, porque cada niño está, la mayoría de ellos están comiendo en el comedor, pero con el portátil en la mano. ¿Con quién habla uno hoy? Con nadie. ¿Es cierto o no? Sus niños manejan mejor el celular que nosotros y están embelesados con el pretexto, estoy haciendo un trabajo. No siempre es así. Cuide sus niños. Cuando estén dormidos, vaya a su cuarto, ore por ellos, impóngale las manos para que Dios guarde a sus hijos. En la escuela, en el colegio, tienen mucho más peligro que en la misma calle. Allá les enseñan toda clase de perversidades y los ponen a volar. Por eso, una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es orar siempre por sus hijos. El tiempo se me acabó, pero voy para el número 3. Son varios. No sé si les interese, pero yo sí lo veo importante. Peligro número 3. Ojo, iglesia, el cine. El cine puede llegar a lograr una influencia tal en el campo de la efectividad que llega a menudo a convertirse en un tirano del subconsciente, hasta convertirse en dueño absoluto de la personalidad y conducta humana. Este proceso emotivo puede tener varios aspectos. A. Evasión. La gente muchas veces lo hace por evadir la tristeza y la angustia o la soledad. La persona se sumerge en un mundo irreal. El cine es irreal y usted lo sabe.
en donde olvida por momentos las penas, las amarguras, preocupaciones y hasta las deudas, necesidades. Está vacío y quiere llenar su alma y su conciencia con algo irreal. El cine es irreal. B. Proyecciones. El público deja que su subconsciente se proyecte hacia lo irreal en la pantalla, llegándolo a identificar con el yo del personaje del gusto. ¿Cuántas veces sus hijos juegan con los personajes de la televisión, el Superman y todas las otras bobadas? Saben más de películas que de la Biblia. C. Participación. El espectador reviste el personaje de sus propios anhelos y tendencias a menudo patentes y reprimidas en el mundo real. Desea amor. En el actor de cine ven eso que en el fondo no tienen, pasiones. Usted ve en el cine algo como pasiones, venganza, éxitos, aventuras, bienestar. Se llega a ver en la pantalla cosas secretas, aspiraciones que la gente quiere ver en un mundo irreal. El cine es la fábrica de los sueños, es también la fábrica de las mentiras, trucos materiales que nos hacen contemplar una impresionante batalla naval realizada en una bañera, como barcos inmensos, pero son barcos de juguete. Trucos morales e ideológicos que suponen la desvirtualización de conceptos y valores morales y espirituales. Muchas veces con irónicas sonrisas, burlas provocadas por la presentación del actor. ¿Y cuántas veces mencionan a Dios con sarcasmo y burla solamente para burlarse de Él? Entendamos un poco la imaginación sobre el telón de los teatros para hacer que cantan, hacen mímicas y toda clase de artificios para tratar de tener el público cautivo. Casi todo el mundo se ve arrastrado al mal. Argumentos atrevidos. En el cine usted ve desnudez de los actores, diálogos apasionados, intrigas amorosas, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo. En el cine usted ve a los viciosos no solamente fumando cigarrillo y tabaco, sino embriagándose hasta la saciedad. Ve a los actores participando y consumiendo droga, y sus niños están perplejos, están mirando qué pasa. En el cine, los crímenes se ven a cada momento, cómo se viola la ley, es lo que se presenta en el cine. En la escuela del crimen, como dije antes, del adulterio, cómo se enseña a robar, cómo se asalta un banco, cómo se mata a alguien, cómo se le es infiel a su mujer o a su marido. En el cine le enseñan a los niños a volar cajas fuertes, a volar edificios, se le enseña narcotráfico y todo tipo de vicios. Iglesia, la santidad del matrimonio y el hogar se ven terriblemente opacados, pues el adulterio en el momento esencial para ser presentado con temas sugestivos. Tú no quieres ver jamás una escena de adúlteros, de fornicarios y de borrachos, de criminales y afeminados en tu propia sala, pero lo ves a través de la pantalla chica y en algunos casos, hermanos, son esclavos del cine. ¿Puede usted imaginarse un cristiano que está 2 horas en un teatro viendo este tipo de cosas para luego venir ante Dios a presentarse para orar? Imposible. Nadie puede negar que el cine es la industria de la lujuria, la exposición del psicoanálisis,
la psicología del materialismo, del fatalismo, han contribuido a una patente de un mundo horrorizado. La adolescencia es la edad más crítica del hombre y de la mujer. En esto debe definirse un papel vigilante de los padres. La adolescencia es inolvidable y no es sino una sola vez. Es un periodo de plena formación. Es por eso que el adolescente que asiste a menudo al cine tiene una alta precocidad del sexo. Inician sus funciones sexuales sin tiempo. Jovencitas, madres solteras de 12, 13 años, porque todo esto lo aprendieron en el cine. Una inclinación pronunciada a la violencia, a la protesta, a convertirse en enemigos del Estado y de las leyes que nos rigen. Amén. ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? Es el cine que abre las perspectivas que verdades que quieren saber, aunque sea en efímeras. La moral cristiana, moral de responsabilidad, presupone que el hombre de Dios es libre, claro, pero no libre para hacer lo malo. El hombre de Dios no debe ser víctima de la fatalidad descrita en tales escenarios satánicos. El cine es anticristiano. Con frecuencia se ve que personajes viven como si Dios no existiera. Rara vez se ve orando a una persona en el cine, y si lo hacen es con sarcasmo y con burla para negar la existencia de Dios. Por lo general, el cine es la pinta viva de costumbres condenables y pecaminosas, y es la representación del mal, si usted no lo sabe discernir. Todo esto ocurre por la falta de la presencia de Dios. Hermanos, voy en el número 3. Y termino aquí, pero son 7. Yo sé que ustedes me están escuchando, porque sé que algunos de ustedes son esclavos del cine. Hermano, ¿y qué hacemos ahora? No, pues vamos para cine. Creyentes con el Espíritu Santo, ¿cómo le parece a usted viendo cine hablando en lenguas? Satán. Así no es. Si le piso un callo a alguien, me perdona, pero le estoy diciendo la verdad. Esto está afectando seriamente la iglesia y a muchos jóvenes que ven en el cine un entretenimiento para pasar el rato. Les cuento para terminar una anécdota que ya lo conté hace mucho tiempo, pero aunque suene recalentado, algunos no lo escucharon. Un tipo fue donde un psicólogo y le dice: doctor, tengo una depresión que me va a matar. Me va a matar. No siento gozo, estoy frustrado, estoy que me mato, estoy que me suicido. Le contó toda la vida. El psicólogo, viendo la situación tan grave, no encontró una salida y le dice: amigo, vea, usted lo que necesita es un momento de distracción para que se distraiga en algo, que alguien lo haga reír a carcajadas. En la ciudad hay un circo famoso y hay un payaso que hace reír hasta las piedras. Vaya allá y se distrae y se destensiona. El cliente le dice: doctor, yo soy ese payaso. Yo soy ese payaso. Payaso que hacía reír hasta las piedras, pero se iba a suicidar por los problemas internos que tenían. Créame, hermano, el único gozo que sirve, que vale, es la presencia de Dios. Sí, Señor. Cuando usted tiene que ir a un teatro
Vamos a distraernos, a pasar un rato. Es que esta vida tan aburridora. Te falta la presencia de Dios. Bueno, ¿y qué hago en la casa? Pues ve, lee la Biblia, habla con Dios. Pero eso usted porque está viejo. No, yo esto lo aprendí desde los 17 años. Yo sé lo que es la juventud. Viví la juventud. Conocí a Cristo en la adolescencia. Viví la juventud. Viví la edad madura. Ahora estoy viviendo la vejez y voy de nuevo a la juventud. Porque es lo que esperamos los viejos, ¿no? Entonces, hermanos, yo he vivido todo esto. No es teoría. Yo lo he vivido. Para mí el gozo siempre ha sido Cristo. La Biblia, las cosas espirituales. Usted gasta su plata en todo esto y eso no lo satisface. Créame que no lo satisface. Antes lo amarga más. Y me perdonan, hermano, cuando uno tiene que acudir a otros medios para sentir el gozo, es porque la presencia de Dios se le fue. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo es nuestro gozo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra felicidad. Si tienes a Cristo, tienes lo más, lo máximo. Estemos de pie, hermanos. Peligros juveniles. Señor Jesús, ayuda a mis hermanos, ayuda a los padres, a la mamá, al papá. Ayúdanos a entender los peligros en que están nuestros niños, jóvenes y adolescentes, y que nosotros tenemos una carga grande y somos responsables ante ti de estas cosas. Ayúdanos y guárdanos, nuestros hijos, para la gloria de Dios.